Y aquí le dije, precio especial por sobre stock en bodegas, todos nuestros artículos verdes a mitad de precio. Y debería ser titular, enganche y así sucesivamente. Hoy día quiero mostrarles cómo entrenar un modelo dentro de ChatGPT que te va a permitir tener pequeñas aplicaciones o comandos que lo que hacen es llamar una actividad del AI con un input que le agregues tú de contenido y te va a dar una salida o te va a imprimir o te va a dar un output que va a ser siempre igual. ¿Ya? En esta ocasión creé tres pequeños aplicativos o comandos. Uno que te genera una oferta. En el fondo es como un copywriter, un redactor creativo. Entonces te va a ayudar a poder generar campañas tanto para tus redes sociales como tal vez para vender tus productos. También construí un pequeño motor que lo que hace es calcular el costo y te genera una tabla de recursos humanos y construí un árbol de decisiones que te ayuda a definir si tienes que o no tomar una reunión. Vamos a partir con ese, que es el más simple de entender, y luego te mostraré los demás. Bueno, esta idea del árbol de decisiones que te voy a mostrar nace de esta gráfica que subió Guillermo González aquí en su canal de LinkedIn. Con la magia de iPhone le tomé un pantallazo a esto y seleccioné todo el texto y lo copié directamente en un chat de GTP. Pero además de pegarlo completamente, le pido y le estoy pidiendo aquí al chat que interpreta y escribe un prompt para analizar si deberíamos tener una reunión o no. Esta es la única línea de programación o de configuración que le estoy dando al chat. Todo lo demás viene directamente de este árbol. ¿Eh? Entonces lo voy a correr para ver qué sucede. Y me pregunta, ¿puedo resolver el problema colaborando sin reunirnos? Y le voy a decir que evidentemente no. Y aquí va a hacer la segunda pregunta. Voy a correr cada una de ellas de forma rápida para que vayamos viendo cómo funciona. Y le voy a decir que sí a todo para que lleguemos a la respuesta sí debes tener la reunión. Luego lo voy a correr de nuevo y con respondiendo no, para que veas que efectivamente me da la respuesta de no tengamos esta reunión. Y como ven, el resultado es debes tener la reunión. Voy a volver aquí arriba. Esto es algo que yo hago usualmente. Trato de no ponerle más contenido hacia abajo en el prompt y en la conversación con el chat. Que de esa manera voy afinando cómo entreno el modelo. Y eso lo vamos a ver en los ejercicios que te voy a mostrar después. Pero acá, nuevamente, voy a ir aquí al botón editar. Y voy a correr sola, sin tocar nada. Voy a correr nuevamente este prompt. Y aquí va de nuevo. Pregunta uno. ¿Debo resolver la reunión? Si la respuesta es sí, debes seguir a la segunda y otras. Como ves acá, está extrayendo todo el árbol de decisiones. Vamos a hacer un intento de correr preguntas. Pregunta uno. Corre pregunta uno. Veamos qué hace ahora. Pregunta uno. ¿Puede resolver la pregunta? Ok, ahí partió. Bueno, no era lo que esperaba, pero funciona. Y le voy a preguntar, ¿debo resolver el correo? ¿Puede resolver colaborando y sin reunirse? Va a decir, sí. Puedes usar opciones de colaboración como trabajar en una herramienta de Product Management, crear una encuesta. Sí. No, no tengo nada definido. En conclusión, no debes tener esta reunión. Este asunto no es crítico y puede ser resuelto a través de otras opciones de colaboración. Como ves, tomando, y aquí lo interesante del ejercicio de nuevo es tomar y copiar y pegar usando el lector OCR del iPhone. No sé si esto está disponible en Android, asumo que sí, pero al tomarle un pantallazo, entrar al carrete de imágenes de tu teléfono, puedes seleccionar ese texto y copiarlo y pegar dentro del chat y interpretarlo, escribir un prompt para analizar si debo o no tener una reunión. En fondo le di una directriz y una instrucción clara con el cual
Yo ahora tengo un pequeño programa de lenguaje natural que lo que hace es preguntarme y hacerme las preguntas para entender si debo o no tener una reunión. Ojalá que tú no tengas que recurrir a esto para decidir si tienes que tener reuniones, pero es un ejercicio bien interesante que espero te ayude a pensar en otras actividades que puedas realizar con ChatGPT. Vamos a ir al otro ejercicio y el otro demo que te quería mostrar. A mí me parece que esta es una muy potente solución donde te voy a mostrar dos cosas. Uno, cómo entrenar el modelo para que siempre me pregunte lo mismo y segundo, me pueda dar siempre la misma respuesta. Y te voy a mostrar cómo crear a través de los corchetes un espacio en el cual puedes crear una variable, llamémosla como en la programación, donde esa variable siempre va a llamar una información y va a ser usada por ChatGPT de la misma manera siempre. O sea, y vamos a ver cómo funciona este ejercicio. Yo ya tengo escrito mi prompt, pero lo voy a escribir completo para que vayas viendo cómo lo construyo, para que también tú puedas construir tus propios prompts con esta misma idea. Entonces, lo primero es que le voy a decir al chat que actúe como, y creo que eso es lo más importante de una conversación con ChatGPT, definirle un parámetro de respuesta. Entonces, le voy a decir primero, actúa como un redactor publicitario. Vamos a poner creativo. ¿Vale? Y usando Shift y Enter me voy a saltar una línea porque no quiero darle el paso directo hacia un comando, no quiero entregar el comando todavía. Entonces, con Shift salto líneas, apretando Shift. Shift, Enter, saltas líneas. Entonces, ahora le voy a decir que cada vez que cuando especifique, cuando especifico una, y aquí lo que te comentaba recién, el corchete, oferta, en el fondo le estoy diciendo que siempre va a haber un objeto o un elemento que se llama oferta, ejecuta el siguiente comando y escribe. Aquí le voy a decir el comando dos puntos, en el fondo le estoy dando el espacio para que entienda que lo que viene a continuación es lo que tiene que hacer. Y voy a usar el dash, las rayitas, poco como para darle una estructura a mi comando nomás. Titular. Y aquí lo que estoy diciendo es diciéndole, voy a hacer un barrido entre un titular, un enganche, un cuerpo, un testimonio, un call to action, una propuesta de valor, otro call to action. Y esa estructura, cada uno de estos elementos que tiene que construir el AI va a tener un objetivo. Entonces, ese objetivo se lo voy a definir después de los dos puntos. Y voy a hacer esto rápido, para no escribir todo. Y ahí está cada uno, el enganche, mantenerlos enganchados, cuerpo, introduce la oferta. Aquí está esta misma oferta que estábamos antes. Y aquí quizás le debería poner también entre corchetes para que siempre recuerde que es la misma. Que muestre una prueba con un testimonial, haga una pregunta, preguntar para comprar. En el fondo aquí lo que estoy diciendo es invítalo a comprar, incentiva a comprar, incentiva a comprar. Ahí eso está mejor. Añadir urgencia, escasez, pregunta de nuevo, pide de nuevo, incentiva nuevamente. Incentiva de nuevo a comprar. ¿No? Y luego le voy a pedir que no haga nada. ¿Por qué no quiero que haga nada? Porque ahora quiero que después de que lea todo esto, me responda con cuál es la oferta. Entonces, de esta manera, cuando imprima algo, cuando el chat responde y me imprima algo, me va a responder cuál es la oferta. Entonces me está preguntando, ¿cierto? Esta oferta que yo le estoy definiendo acá arriba. Y la vamos a poner entre corchetes solamente para mantener ese estilo y reforzarle que, qué es lo que queremos hacer. Luego que me pregunte esto, le voy a decir deja de generar. Generar es cuando vuelve y sigue imprimiendo.
o sigue escribiendo. Se le voy a decir que me espere. Siguiente prompt. Vamos a usar la misma palabra, entrada, mi siguiente entrada. Ejecuta el comando. Y el comando de nuevo es esto, ¿cierto? Toda la parte de descripción que tiene que hacer. Y ahora le voy a decir, y esto es importante, cada vez que solicito o cada vez que genero una nueva entrada, lo tomas como entrada para oferta. Y vuelves a ejecutar el comando. Entonces, para los que han programado y se reconocer un poco esta lógica, en el fondo le estoy dando un loop o un bucle que toma la, llamémosla, función, el input de usuario, que es lo que yo quiero que haga, y la descripción de la acción que tiene que hacer luego de haber recibido el comando o la entrada de oferta. Entonces lo vamos a correr y vamos a ver cómo funciona esto. Y me dejó el espacio listo para escribir. Entonces le voy a decir vender zapatillas fabricadas en China a un 30% de descuento para Black Friday. Entonces ya va a tomar esto de nuevo como el prompt de oferta y le voy a dar enviar. Y aquí partió. Titular, siguiendo mi estructura. Enganche, cuerpo, y así va a seguir. Entonces va a terminar de hacer este ejercicio y yo después le voy a tirar otra definición de una oferta. Y aquí le dije, precio especial por sobre stock en bodegas, todos nuestros artículos verdes a mitad de precio. Y debería ser titular, enganche y así sucesivamente. Como es este prompt, en el fondo lo que hace y el get oferta request, que se llama por sí mismo, se autodenominó get oferta requested, ahora es un pequeño comando o motor de redacción. Lo interesante de esto es que yo me puedo llevar esto, lo voy a copiar y me lo puedo llevar a otra conversación. Por ejemplo, me voy a ir a este de TikTok y lo voy a pegar aquí mismo y ahora la voy a correr. Entonces, este mismo comando que ya generé ahora funciona en cualquier lugar. Y vamos a intentar algo. Le voy a decir, usa el contexto de esta publicación, de esta conversación, para agregarle más contenido a mi oferta. ¿Ya? Y yo le voy a decir acá que solo esto, oferta, le voy a dar un espacio ahí para tratar de darle menos margen de error y veamos si esto funciona. Maximizo en redes sociales. Creo que podríamos decir que no tomó el contexto de la conversación, pero de seguro si lo vuelvo a intentar y le doy un poco más de contexto, lo va a lograr. Bueno, está tomando algo del contenido de las conversaciones anteriores, habla del engagement, los significados de los seguidores, que son temas que estaban dentro de este string de conversación que ya tuve anteriormente. Pero como ves, este comando, ahora que ya lo construí, lo puedo usar en cualquier lugar, lo puedo reutilizar y obviamente lo guardo para poder utilizarlo posteriormente. Bueno, y finalmente, como te comenté al principio, vamos a ver otra pequeña aplicación que también te va a ayudar a darle una vuelta a ChatGPT para generar tus propios comandos, que es una calculadora de cierta forma para establecer los precios de salarios de un empleado. También lo puedes usar para cotizaciones o para estimar valores,
Pero en este caso le voy a decir que actúe como un HR manager, un manager de recursos humanos. Se lo voy a decir, actúa como un gerente de recursos. Y le voy a definir mi plan de recursos. Y quiero un fotógrafo senior. Quiero un fotógrafo junior. Quiero un editor de video. Y quiero un diseñador gráfico senior también. Ahora le voy a pedir que usa los valores de salarios promedios en, digamos, Chile. Me voy a saltar la línea, le voy a decir, calcula el costo promedio mensual, costo empresa promedio mensual para un empleado de tiempo completo. Y le voy a pedir también que me dé un cálculo, el valor de pago mensual en mano para cada recurso. Ahora le voy a decir que me lista, o vamos a hacerlo de otra forma, genera una lista con el cálculo estimado suma el total de costos empresa y cuánto ganará cada uno y imprímelo en una tabla en Markdown. Vamos a ver cómo funciona esto. Imprímelo. Okay. Esto es parte de la actualización del 30 de junio, donde efectivamente le dieron la orden a ChatGPT de no dar resultados matemáticos porque es un es un modelo de lenguaje, no de matemática. Pero igual hace un poco el ejercicio. Entonces vamos a tratar de pedirle que haga una educated guess, ¿no? Una estimación fundamental, le vamos a pedir. Educated guess. ¿Ya? Entonces le voy a pedir haciendo una estimación. Vamos a ver cómo corre esto. Aquí de nuevo me fui al editar para no generar una conversación adicional, sino que limpiar un poco este entrenamiento y partir de nuevo. Interesantemente, al pedirle este cambio de la estimación fundamentada, se saltó la explicación y va mucho más en línea de lo que yo esperaba que pasara. Entonces aquí ya efectivamente me hizo un salario promedio en CLP, el costo empresa, más el salario en mano de cada uno, que en el fondo sería con el descuento de impuestos. Y lo interesante de este pequeño comando es que ahora, nuevamente, como yo reentrené en la versión anterior que está acá, ¿cierto? Donde me dio toda la explicación y en una segunda iteración, donde ya hizo efectivamente lo que yo quería, y ahora voy a decir, voy a editarlo para tener una versión 3, y ahora yo no quiero un editor de video así nomás, sino que quiero que sea senior,
Quiero que este fotógrafo junior lo voy a eliminar y voy a agregar comida para 5 días de trabajo. Bueno, me pide información para poder generar esto. Vamos a ver si esto lo podemos modificar. Bueno, al parecer no le gusta el calcular el salario de comida, pero veamos si lo podemos hacer igual. Aquí deberíamos decirle agrega, vamos a hacerlo acá, agrega el costo de 5 días de comidas para el equipo. Y como probablemente no sabe cuánto vamos a comer, que es una pregunta lógica, le voy a decir estima el costo de esta comida, de estas comidas. Suma el total de costo empresa, cuánto ganará cada uno y las comidas imprimen en la tabla marca. Veamos qué hace ahora. Nuevamente lo siente, es un modelo AI, no tiene acceso a información de precio actualizado, entonces me está pidiendo que yo le dé el valor. Entonces, como no tiene ese valor, le vamos a asignar un valor. Aquí, y aquí está el plan de recursos humanos de nuestro manager de recursos. Y incluye los social, gastos y la comida. Además, se agrega el costo adicional de 10.000 por persona por comida en 5 días al mes. Y aquí está el resumen de los costos y ganancias. Nuevamente, ChatGPT me sorprende, fue un paso más allá. Eh, Así que excelente. El total de los costos de cada uno. Wow. Y esto es mejor que el trabajo de algunos gerentes de recursos humanos con los que he tenido la suerte de trabajar. Bueno, espero que esto te haya gustado, te sirva y explóralo. Comparte también tus ideas conmigo. Si tienes dudas, escríbemelas en los comentarios. Resolvamos juntos estas ecuaciones, este prompting, que es muy entretenido. Espero que te guste. Nuevamente, hazle like al video, sígueme, compártelo con tus amigos y nos vemos en un próximo capítulo.